el cual Dios ha encomendado a nuestro hermano pastor Agnes. Dios bendiga a nuestro hermano. Buenas noches, que Dios los bendiga. Amén. Que la paz del Señor se derrame sobre cada uno. Vamos a abrir la Biblia ahí rapidito, vamos a coger la palabra y vamos a leer la escritura en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3 al verso 5. Recuerde que estamos en la serie de enseñanzas conociendo al Espíritu Santo. Hemos empezado desde ya a estudiar al Espíritu Santo, a conocer al Espíritu Santo. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3 al verso 5. Vamos a leer la palabra ahí, con la bendición del Padre, del Hijo y del dulce Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Póngase cómodo, coja su lápiz, su hoja, su cuaderno, para que sigamos la continuidad de las enseñanzas que estamos dando. Bien, estamos dentro de la serie Conociendo al Espíritu Santo. Este es el segundo tema que vamos a desarrollar hoy, acerca del nuevo nacimiento. Hoy vamos a hablar del nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Bien, necesito saber el grado de conocimiento que tenemos acerca del Espíritu Santo. Y eso es una de las preocupaciones que debe tener todo pastor, todo maestro o todo líder que tiene a cargo algún grupo, 5, 10, 15 o el número que sea de las personas. ¿Para qué? Para prever cuánto conocen al Espíritu Santo. Porque es importante conocer al Espíritu Santo. Esto, como lo decía en la clase anterior, hay mucho abuso sobre la persona del Espíritu Santo cuando la desconocemos. Cuando no sabemos quién es, hablamos hasta mal de las personas, tan solo por los conceptos religiosos que hemos oído de ello. Por ejemplo, el día en que la iglesia tradicional me dijo que iba a recibir al Espíritu Santo, fue a mis 12 años, 11 años. Me dieron una escarapela con una palomita ahí, me la pusieron aquí en el pecho, en la camisa, y me dijeron: ya tienes al Espíritu Santo. Yo salí contento con mi escarapela y pues, decía: ya tengo al Espíritu Santo. Y eso era el mínimo, casi nada del conocimiento del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a desarrollar cómo nace usted de nuevo. Cómo usted se forma parte de la familia de Dios y cómo usted está seguro que en verdad es parte de la familia de Dios. En el tiempo de Jesús había una mujer llamada María. Usted conoce la historia de esta grande mujer, esta mujer inmaculada, una mujer sumisa. Siempre he dicho que si comparamos a María, la madre de Jesús, con las muchas mujeres que hay hoy en día, pues no le llegaría pero ni los talones, hermano. Es una mujer que marcó la diferencia entre muchas mujeres. Bien, cuando María es llamada por Dios para traer al Mesías, a Jesús, dice la Biblia que el ángel Gabriel le dice a María: María, tú vas a traer en tu vientre al Salvador. Y María le dice: pero esto no puede ser posible porque no he tocado varón. ¿Cómo voy a quedar embarazada si no he tenido relaciones sexuales? Aún estoy de novia, pues no me he casado, José no me ha tocado. María pensaba, como pensamos muchos de nosotros, en el ámbito natural, en el ámbito humano. Pero el ángel le dijo: lo que vas a concebir va a ser por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Miren, aquí encontramos que el nacimiento de Jesús fue por la obra del Espíritu Santo. Y eso también es parecido. Nosotros hemos nacido de nuevo por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es lo mejor que nos ha podido pasar.
el mismo nacimiento, el mismo personaje, el mismo Dios que engendró a Jesús en el vientre de María, es el mismo que te da un nuevo nacimiento o te engendra espiritualmente. Y es lo importante que nosotros debemos conocer y saber acerca de ello. Así que solamente los que han sido nacidos de nuevo son hijos de Dios. Este hombre Nicodemo del cual hemos leído era un rabino, era parte de una iglesia, de la iglesia que Dios mandó a Moisés a hacer. Tenía títulos, era el principal de las sinagogas, pero no conocía esto. No tenía el conocimiento suficiente de la vida cristiana. Así también estamos algunos de nosotros, no tenemos el conocimiento suficiente de nuestra vida cristiana. Por esa razón muchos creen que todos los hombres son hijos de Dios. ¿Han oído ese dicho en la calle? No, todos somos hijos de Dios, pero eso es falso. Eso es falso. No todos los hombres son hijos de Dios. Amén. No todos los hombres son hijos de Dios. Bien, y esto es una verdad absoluta. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 42, vamos a darle lectura ahí a la palabra y vamos a ver si es verdad que no todos los hombres son hijos de Dios. San Juan 8, 42 dice así la escritura. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Quiero que analicen esta cualidad que tiene un nacido de Dios. Miren, la primera característica que tiene un nacido de nuevo: ama. El nacido de nuevo ama. El que no es nacido de nuevo guarda rencor, guarda resentimiento, se molesta por cualquier cosa, vive en los pensamientos vagos de su mente. Pero sin embargo Jesús le está diciendo a los judíos que eran descendientes de Abraham, les dice: ustedes, si fueran hijos de Dios, ustedes me amarían, pero no me aman. En los versos siguientes, en el versículo 44, Jesús les declara de quién son hijos. Miren lo que dice la escritura: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Hay mucha gente allá afuera que su papá es Satanás, que su padre es Satanás, porque las obras que Satanás hace, las hacen ellos. Entonces se nos tiene que caer ese concepto erróneo de decir que todos los hombres son hijos de Dios. Todos los hombres son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Y lo estamos respaldando y constatando con la palabra. Es necesario saber esto para poder entender el nacimiento que tenemos de Jesús. ¿Cómo nacemos? En la conversación que tenía Nicodemo con Jesús, le dice: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? Miren el poco conocimiento que tenía Nicodemo, un rabino. No cabe duda que hay muchos pastores, líderes como Nicodemo, no tienen conocimiento suficiente de la doctrina. Hoy conversaba con un Nicodemo, entre comillas, desde Arequipa, conversábamos. Y le pregunté: ¿cuál es tu doctrina? Dame tu confesión de fe. Y el hombre no sabía dónde estaba parado. Él me decía: yo creo en Dios. Eso no es suficiente. Eso no es una respuesta para argumentar la fe que tenemos en Jesús. Así que hay muchos Nicodemos por ahí. Hay muchos Nicodemos que lideran iglesias y no han nacido de nuevo. Hay muchos Nicodemos que andan por allí y no han nacido de nuevo, porque no tienen la base de la estructura del Evangelio de Cristo. Jesús da unas indicaciones que cuando lo estudiamos a profundidad tienen una verdad absoluta
y también una realidad que para Satanás es muy triste. Jesús le dice lo siguiente: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le responde: ¿cómo puede ser posible eso si él ya nació? Jesús le dice lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. ¿Sabe usted que nosotros hemos estado 9 meses en el vientre de mamá y hemos estado con un líquido llamado amniótico, con agua dentro de ello, que es la doctrina principal para que se pueda entender de que la salvación únicamente es para los seres humanos? Solamente para aquellos que han tenido su nacimiento en agua. Solamente para ellos es la salvación. La salvación en la cruz del Calvario no es para los demonios, no son para los ángeles caídos, no son para los animales, simplemente es para los seres humanos. Por eso le está diciendo lo que es nacido de agua y lo que es nacido de espíritu. Nos está faltando el nacimiento espiritual. Ya hemos nacido de agua. Nicodemo ya había nacido de agua. Era un candidato para nacer de nuevo. Era un candidato. Ahora Jesús le dice: si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. No puedes ser parte de las bendiciones de Dios. No puedes ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque no vas a poder visualizar las cosas de Dios. ¿Sabe cómo nos damos cuenta muchas veces de que dentro de la familia de la fe hay varios o algunos que no son de la familia de la fe, pero están dentro de la familia de la fe? Por los frutos. Por los frutos. Y se vuelven religiosos. Y es una evidencia clara la de Nicodemo. Nicodemo era religioso. No conocía esto, y eso hacía que él sintiera una necesidad por conocer las cosas de Dios. A su nombre, necesitamos saber cuáles son los requisitos para nacer de nuevo. Nicodemo le decía a Jesús de una manera: entonces, ¿cómo hago para nacer de nuevo? El primer requisito y el único requisito que la Biblia da para nacer de nuevo son los siguientes. Vamos al libro de Hechos 2:38. Estos dos requisitos son indispensables, pero los dos son uno, porque el que hace uno automáticamente tiene que cumplir el otro, y si no cumple el otro es porque no hizo ni uno. O sea, los dos van de la mano. Leamos ahí, y lo vamos a leer todos juntos. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, hermano, si usted no está bautizado y dice que está arrepentido, no vale. No, usted puede estar en la iglesia, tener años, leer Biblia, ser como Nicodemo. Nicodemo ya estaba envejeciendo en la religión. Ya tenía muchos años, era viejo. Él dice: ¿cómo un hombre viejo puede volverse a entrar al vientre de la madre? O sea, toda su vida la había pasado en la religión, siguiendo preceptos humanos, conceptos humanos. Pero viene Jesús y le dice: es necesario que hagas esto. Jesús nos dice hoy: si tú realmente quieres ser parte de la familia de Jesús y tener el nacimiento para empezar una vida nueva, necesitas, uno, arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres pecador, reconocer que necesitas. Bien, les decía que si no cumplimos con estos requisitos, el arrepentimiento y el bautizo, que es la evidencia de tu arrepentimiento, tú no eres parte de la familia de la fe. Puedes estar en la iglesia, puedes tener cargo en la iglesia, puedes ser un religioso más, pero eso no te va a llevar al cielo.
Hay gente que le tiene miedo al bautizo. Hay gente que dice, no, yo sí, más adelante me bautizo. O sea, tú no estás arrepentido. Tú eres una apariencia nomás. O sea, eres religioso. Los religiosos le dicen a Dios, no, déjeme probar, déjeme después. En la Biblia hay un caso de un hombre que nació instantáneamente de nuevo en el Espíritu. Es el caso de un eunuco. Vamos al libro de Hechos y veamos que esto, lo que estoy hablando, tiene coherencia en algunas acciones que se han hecho dentro del Evangelio. En el libro de los Hechos, capítulos 8, versículo 26 en adelante, voy a leer algunos textos. Y el Espíritu dijo a Felipe, versículo 29 del capítulo 8, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Aquí tenemos otro religioso que leía la Biblia, pero no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo, pero leía la Biblia, pero tenía su congregación. Y estaba leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Significa que estaba leyendo la Tanat. ¿Y qué pasó cuando se acercó? Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Miren la evidencia o una de las consecuencias que tiene el que se arrepintió y se bautizó es que sí va a entender las cosas de Dios. La diferencia del que dice que está arrepentido pero no quiere bautizarse, nunca va a entender la palabra. Siempre va a estar aprendiendo y queriendo aprender y nunca va a entender porque no se arrepintió de verdad. Y miren lo que pasó con este hombre. Y le responde aquel hombre, ¿cómo puedo entender si alguien no me enseña? Y le mandó que se parara el carro y que subiese con él. Sigo para adelante. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde las Escrituras y le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y el eunuco, mire hermano, si usted está arrepentido y está congregando en una iglesia, usted no necesita que el pastor le esté diciendo, bautícese. No necesitamos eso. El eunuco, cuando oyó el Evangelio de Jesús, cuando oyó una de las prédicas que estoy dando en este momento, dijo lo siguiente, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál era el impedimento que Dios le ponía al eunuco para que no fuera bautizado? Hay sectas evangélicas que te ponen un montón de impedimentos. Te dicen, tienes que tener 20 días de ayuno, tienes que tener 5 meses de congregado, tienes que hacer ciertos rituales, ciertas ceremonias, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto, y te ponen una serie de requisitos para llevarte a las aguas a bautizar. Y el único requisito que aparece en la Biblia es arrepentirse, creer en Jesucristo. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y por ende es mi Salvador. Y en aras de mi salvación me voy a bautizar. Porque es la evidencia número 1 que el diablo la ve. Cuando tú te bautizas, no puede tener un significado para nosotros los hombres, al menos los que conocemos sabemos, pero la gente no va a entender. Para mucha gente va a ser pues una emersión de agua, una mojadita, pero ¿sabe quién entiende claramente lo que tú has hecho cuando vas a las aguas? Es Satanás, con todos sus demonios. Ellos se dan cuenta que te perdieron. Te perdieron porque al emerger a las aguas, tú mueres para el mundo, mueres y confirmas tu arrepentimiento. Confirmas tu arrepentimiento. Pero si tú emplazas constantemente, no me bautizo, tú no eres un arrepentido. Tú eres un Nicodemo más en la iglesia. Eres un Nicodemo. Puedes llegar a tener 70 años como Nicodemo. Pero como dijo Jesús, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Cuando se produce este arrepentimiento y el bautizo,
Entonces, hermanos, milagrosamente se produce un nuevo ser. Un nuevo ser. Y aquí viene el trabajo de los maestros y de los pastores en la iglesia. Un trabajo muy delicado, porque el que nace se le considera niño en Cristo. Vamos al libro de 1 Corintios 3 y veamos cómo sale una persona que nació de nuevo. Alguien le acuñó al evangelio esa palabra bebés espirituales. Yo no sé dónde la sacaron. La Biblia no habla de bebés espirituales. No existe esa frase en la Biblia que se le atribuya a un cristiano un bebé espiritual. No existe. Lo que existe es un niño en Cristo. Un niño en Cristo. O sea, el nacimiento produce niños. Miren lo que dice la Biblia. La iglesia de Corinto era una iglesia que sí había nacido de nuevo, pero se había quedado en una etapa de niñez. No había crecido. ¿Y sabe qué pasa cuando un cristiano nace de nuevo y no tiene tutores? Se malcría. Es lo que pasa con los hijos. Cuando nace un hijo y no tiene papás quien los corrija, quien los discipline, quien les enseñe, ¿cómo crecen los muchachos? Torcidos, ingreídos, malcriados. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si no hay buenos tutores en la iglesia, los creyentes van a crecer malcriados o van a crecer torcidos. Mire lo que dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Porque aún no soy capaces, ni soy capaces todavía, porque les di a beber leche. La leche espiritual, que es muy importante. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice la escritura así: desea como niños recién nacidos, y una vez más confirma, no dice bebés, dice niños recién nacidos, la leche pura de la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los encargados de alimentar a la grey, de alimentar a los nacidos en Cristo? Los pastores, los maestros, son los tutores. En 2 de Pedro 3:18 le dice el Señor a los nacidos de nuevo: antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento. Crezcan en la gracia y en el conocimiento. ¿Cuál es el peligro de no crecer en la gracia y en el conocimiento? ¿Sabe cuál es el peligro? De que nos engañen. Así como un niño a los 5 años es manipulable, es emocional. Tú al niño le dices: a ver, párate, el niño se para. A ver, siéntate, el niño se sienta. Le pones una musiquita y le dice: a ver, muévete, y el niño se mueve. O sea, el niño es manipulable. Puedes manipular sus emociones. Eso pasa en las iglesias. Cuando los recién nacidos no son alimentados con la palabra pura, la leche espiritual no adulterada, crecen emocionalmente. Y saben una cosa: los años no definen tu crecimiento. Es un error decir, porque el hermano tiene 20 años en el evangelio, o 10 años, o 30 años, ya es maduro. Eso es falso. Los años no definen la madurez de un cristiano. Nicodemo tenía 70 años. La iglesia de Corinto ya tenía 15 años y eran niños en Cristo. Entonces, ¿qué define el crecimiento espiritual en nuestra vida? El alimento de la palabra. El alimento sólido de la palabra, la leche no adulterada de la palabra, eso da crecimiento. ¿Sabe usted que hoy alimentan a la iglesia
con alimento extraño. Hoy le meten prosperidad a la iglesia. Hoy la iglesia se han convertido como restaurante, como centros donde los hermanos piden un plato a la carta, escogen el menú. La iglesia no son centros de espectáculos, ni son lugares donde usted puede escoger el menú, porque el menú está. Usted tiene que comer lo que Dios da a través de su palabra. Por eso hay cristianos que crecen mediocres, hermano. Tienen 15 años en el evangelio y por cualquier cosita se resienten. Tienen 8 años en el evangelio y no les puedes exhortar porque te dicen que no tienes amor. Tienen 10 años en el evangelio y uno los quiere poner en disciplina porque cometieron una falta y se van de la iglesia, hacen división o levantan su propia iglesia. Porque son niños en Cristo, porque nunca les dieron alimento sólido. Todo el tiempo les daban pura sopita y no crecieron. Puras emociones, y es un peligro. En el libro de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 15 también nos pide el Señor a través de su palabra que crezcamos en la fe. No nos gloriamos desmedidamente, esto es en el trabajo de otros, sino teniendo la esperanza que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos por vosotros. Cuando la iglesia crece, el pastor se alegra. Cuando crecemos todos, hay más fuerza que tener una guardería de cristianos, hermano. A veces la iglesia se convierte en un guaguaguasi de cristianos, de niños en Cristo, emocionales, en celos. Miren lo que dice Pablo, porque nos calificaba todavía como niños. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Todos decían tener su predicador favorito. Las características de un niño en Cristo lo dice el versículo 3 de 1 de Corintios 3. Porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, enemistades, pleitos. Eran emocionales, súper emocionales. Era una guardería, hermano, de niños, la iglesia. Nosotros queremos una iglesia de hombres fuertes, que tienen que haber niños, pero tienen que crecer. Necesitamos que los niños crezcan, que crezcan en su fe, que crezcan en la gracia, que crezcan en el conocimiento de la palabra, que sepan cuál es su credo, hermano. Hay cristianos que ni siquiera saben cuál es el credo de su fe. No saben cuál es su confesión de fe. Andan por allí y cuando tú les preguntas, a ver, dame tu confesión, pues ni siquiera saben eso. O cuál es tu credo, ¿qué será? ¿Con qué se come eso? Te dicen unos. Descalificados totalmente del conocimiento. Otros dicen, no, el conocimiento no. Aquí dice la palabra que Dios quiere que crezcas en el conocimiento y en la gracia. No desaproveche cuando hayan cursos en la iglesia. No desaproveche cuando hayan talleres de teología, de enseñanza, de liderazgo, porque Dios está interesado en que crezcas en el conocimiento y como persona. A veces despreciamos eso. A veces le damos más prioridad a las cosas de este mundo que a las cosas que realmente valen la pena. Que crezcamos en la fe. ¿Cómo puede un cristiano crecer en la fe? Involucrándose en las cosas de la iglesia. En el libro de los Hechos había un hombre llamado Felipe que hacía milagros extraordinarios. En Samaria se habían convertido muchas personas. Era un evangelista. Pero resulta que un día había trabajo en la iglesia. Eso está en Hechos, no le estoy contando una historia ficticia. Había un trabajo en la iglesia y el apóstol Pedro necesitaba de diáconos. Diácono significa el que sirve. Y le dice, Felipe, véngase para acá, porque hoy vas a estar atendiendo a las viudas, dándoles de comer, lavando los platos, limpiando los baños.
aseando el salón, limpiando las sillas. Felipe era un nacido de nuevo, no dijo, ay no, eso no es para mí, yo soy predicador. No, el verdadero nacido de nuevo nunca le dice al Señor no cuando lo mandan a lavar un baño de la iglesia o cuando lo mandan a hacer limpieza en la casa de Dios. Y aquí encontramos a Felipe que, siendo un hombre poderoso en milagros, empezó, ¿cómo empezó? Sirviendo a los demás. El nacido de nuevo no se enoja cuando le dice, hermano, vamos a hacer esta actividad en la iglesia. ¿Qué tipo de actividad? No me refiero a la venta. Aquí la iglesia nuestra no vende ese tipo de cosas. Actividades como salir a evangelizar, hacer visitas, aportar para comprar volantes, aportar para comprar separatas para enseñarle a los líderes. No se enojan, porque saben que están contribuyendo, porque el servicio es una de las evidencias de un nacido de nuevo. El que nació de nuevo no tiene vergüenza de agarrar una escoba y barrer la iglesia. El que no ha nacido de nuevo está lleno de orgullo. Él sí tiene vergüenza. Él nunca quiere servir porque no ha nacido de nuevo. ¿Quién vive? Entonces el nuevo nacimiento nos da a luz para que se cumpla lo que dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Empieza un nuevo amanecer para ese cristiano. Y entonces recién empieza tu vida espiritual. Recién empieza tu vida espiritual. ¿Y cómo? Primero definamos qué es un espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Mira, hermano, hay muchos cristianos en cualquier iglesia. Usted le pregunta qué es un espiritual y no le sabe responder. Y si le responde que es un espiritual, le va a decir el que ora, el que ayuna, y lo va a llevar al extremo de lo que en verdad es un espiritual. La gente piensa que un espiritual ya no va a la playa, ya no se ríe. La gente piensa que un espiritual pues anda todo el tiempo forrado, ¿cierto? Así todo bien forrado, porque es espiritual. Hay un concepto llevado al extremo de lo que significa ser espiritual. Y lo vamos a definir claramente, bíblicamente. Primero, hay un concepto general sobre lo que es espiritual. Es aquella persona sensible a los aspectos, que se inclina a los sentimientos y la razón de la palabra, que se inclina más a las cosas de Dios que a las cosas materiales. Ese es un espiritual, que siempre se inclina a las cosas de Dios. Pero definamos cuáles son las cosas de Dios para poder caminar como espiritual. La espiritualidad es balanceada. Si usted es espiritual, usted debe aprender el balance de la espiritualidad. Y para ello voy a hacer una comparación maravillosa que mientras la estudiaba hoy con un hermano de Arequipa, lo estudiábamos juntos y yo le explicaba cómo era esto. Él logró entender. Hablo de un ingeniero, no estoy hablando de una persona común en su intelecto profesional. Y con él, como es cristiano, comenzamos a conversar de esto y yo le explicaba, le digo, mire, hay un modelo que muchas iglesias están siguiendo, un modelo que no se ordenó que se siguiera, es el modelo del Bautista. Hay muchos que siguen al Bautista o sin darse cuenta, o lo hacen sabiendo, despreciando el modelo por excelencia que es Jesús. Él dijo en Juan 13:15, ejemplo les he dejado para que así como yo hago, ustedes también andéis. No le dijo, les pongo de ejemplo a Juan para que sigan a Juan. Y veamos cuáles son las diferencias de un espiritual balanceado y de un espiritual con propósito al extremo. Y cuáles de los modelos a los cuales usted y yo debemos seguir. Juan el Bautista, cuando nació aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en este planeta, tuvo un propósito especial. Se le conoció como el Elías que había de venir. ¿Cuál era la meta de Juan el Bautista? Preparar el camino. ¿Para quién? Para el Mesías. Juan preparaba el camino para la llegada de Cristo en la tierra, o del Mesías a la tierra.
Jesús prepara el camino para el cielo. Jesús prepara el camino para el cielo o para el Padre. Juan predicaba en el desierto. Jesús predicaba en las ciudades. Amén. Juan vestía de ropa de animales. Jesús vestía de ropa común o normal. Juan comía comida silvestre, vegetales. Jesús comía comida común. Juan no tenía amigos. Jesús era considerado amigo de publicanos y pecadores. Juan no era sociable. Jesús era sociable. Miren la diferencia entre Jesús y Juan. Pero hay muchos que siguen ¿a quién? A Juan. Juan vivía de ayuno y oración. Claro, Jesús oraba y ayunaba, claro, no dice que no, pero no había una exageración, había un balance, hermanos. Había un balance. En el año 325, cuando Constantino politiza la religión, ¿sabe lo que entró en el día en que Constantino se hizo, entre comillas, cristiano? Entró 3 corrientes que le han hecho mucho daño a la iglesia cristiana. Entró el sincretismo, el misticismo y el ascentismo. Por eso es que muchos cristianos comenzaron a adoptar apariencias o modelos como las de Juan el Bautista, despreciando el modelo por excelencia que es Jesús. Y entonces su vida espiritual es llevada al extremo. Tienen una vida espiritual extremista y otros legalistas. Dios quiere cristocéntricos, o sea, cristianos balanceados. ¿Cómo se obtiene ese balance espiritual? Cuando se da el verdadero alimento. Leche sin adulterar, alimento sólido. Y hoy vemos iglesias, hermanos, que da una tristeza de verlas cómo son guiadas por un modelo que tuvo que desaparecer. Y Juan dijo claramente: es necesario que yo mengüe y él crezca. Por eso que Juan tuvo que morir antes del ministerio de Jesús. No estuvo en todo el ministerio de Jesús Juan, estuvo en el principio. ¿Sabe por qué? Porque habría una tremenda confusión si Juan el Bautista se hubiera quedado predicando y Jesús en otro sitio. Juan terminó su función cuando Jesús llegó. El último que bautizó fue a Jesús y de ahí no hay más. Y Juan tuvo que morir para que el Cristo creciera. Pero hoy hay muchos seguidores de Juan el Bautista y no de Jesús, llevando su vida espiritual al extremo. ¿Y cómo funcionan estas 3 corrientes dentro de este nuevo nacimiento? Se infectan como los niños, comen algo que no es común, que les da su diarrea, ¿verdad? Su infección al estómago. Así son los cristianos, que cuando les dan un poco de sincretismo, pues se infectan. O cuando les dan un poco de misticismo, pues se enferman. O les dan un poco de ascentismo y los hermanos ya no saben ni a dónde están. ¿Y cómo podemos nosotros evidenciar, saber y poder ayudar a los hermanos que aunque ellos no han querido? ¿Sabe usted que el castigo un día va a ser más fuerte para aquellos que estuvieron como maestros, como pastores y no enseñaron la verdad? Vino un amigo cristiano de otra denominada y me dice: pastor, yo estoy incómodo con mi iglesia, porque cada vez que yo salgo de mi iglesia, lo primero que veo en la puerta son mesas de sándwiches, de pollo, y uno tiene que salir por la puerta, y uno a veces no lleva va con la familia y ahí están en la puerta que te alcanzan y que tienes que colaborar, que es para la obra. ¿Sabe lo que yo le dije? Si Jesucristo estuviera en esa iglesia donde tú estás, ¿sabe lo primero que hubiera hecho el Señor? Se hubiera sacado un cabresto
y los hubiera agarrado a palos. Porque cuando Jesús llegó al templo, después de mucho tiempo que había estado predicando en los alrededores de Jerusalén, cuando Él llegó y ve la iglesia, la casa de Dios, convertida en restaurante, convertida en biblioteca, convertida en cualquier cosa que no son las funciones de una iglesia, lo primero que hizo es llenarse de ira santa y derrumbar las mesas y irse de ahí. No se quedó. Lea el texto bíblico. Una vez que derrumbó las mesas, hizo todo eso, se fue. Regresó después, pero ahí ya no regresó. Sacó todo eso y se quedó pensando. Y me dijo: ¿y por qué no funciona? Porque ya Cristo no está ahí. ¿Y no le entró eso en la cabeza? No, usted está equivocado, me dijo él. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. Amén. Estoy de acuerdo, coincidimos con eso. En la omnipresencia Dios está en todas partes, pero en su presencia no está. No puede estar la presencia de Dios en un burdel, no puede, pero en su omnipresencia Dios está en todo el mundo. Hasta que entendió la doctrina y por ahí se fue medio mareado. Es necesario. Decía hoy el arequipeño: pastor, yo no entendía hasta hoy lo que significa salvar y rescatar, pero hoy he comprendido que hay que salvar a los perdidos y hay que rescatar a nuestros hermanos que están en iglesias falsas. Tenemos doble trabajo, hermano. Tenemos que salvar a los perdidos con el mensaje de la salvación y tenemos que rescatar a nuestros hermanos que están en sectas evangélicas, engañados, siendo usados, manipulados por tutores que no son tutores, que son lo que dijo Jesús en el libro de San Juan capítulo 10, falsos pastores, que cuando ven llegar al lobo huyen porque son pastores asalariados, que solamente buscan la lana de los creyentes y no buscan el crecimiento de la iglesia. Sigamos el modelo de Jesús. Es el modelo con equilibrio, no es un modelo extremo. Amén. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, hoy hemos estado dispuestos a oír tu voz. Hemos estado dispuestos a escuchar tu dulce voz. Hemos enseñado esta verdad para crecer, Señor, para crecer en tu misericordia, para crecer, Señor, en tus verdades. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú pongas tu mano, tu espíritu, Señor, porque tú eres digno de gloria, eres digno de honra. Señor, que esta palabra que se ha predicado hoy aquí, con estos temas que estamos dando, Señor, en cada culto, tu espíritu, Señor, venga sobre ellos y puedan tener un nuevo nacimiento, un nuevo empezar. Gracias por permitirnos enseñar estas verdades que están ocultas para muchos y que tú nos revelas, Señor, a través de la fe, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría que necesitamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dijo: amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús.